¿Qué tal? Buenas, César, ¿cómo vas, tío? ¿Qué tal? Vamos a ver hecho Wonder, ¿no? Hoy, que nos ha pillado de improviso total, ¿eh? Si no me lo dices tú, ni me entero, ¿eh? Estaba currando y me he puesto a comer y he visto que nos han sorprendido con un nuevo showcase de jueves. Estaban haciendo normalmente showcase los jueves, pero nos han pillado esta vez. Nos han pillado con el carrito del helado para ver un poco showcase de, bueno, habla de diplomacia, pero lo está viendo y han estado mostrando un poco otro gameplay. Y por lo que he visto por encima, ahora que mientras abría el directo, sí, habrá saltado el directo, César, ¿sabes? Pero no sé, macho, yo me quedé así un poco sorprendido porque tenía mi plan hecho de una manera esta tarde para jugar al Reading Simulator y me ha tocado esto. Pero bueno, yo encantado de la vida, así que venga, vamos a darle. He visto que han hecho A ver, ¿dónde nos ponemos? Nos ponemos en comentando full, por ejemplo, aquí así, perfecto, guay. Que he visto que han hecho un diseño de facción bastante interesante. La han puesto 2 horas antes. Yo cuando miré a Twitter y la han anunciado, cuando la han anunciado he visto 2 horas y ponía como sorpresa, mira lo que tenemos para ti hoy. Claro, el que está trabajando no se entera. Yo no estoy mirando Twitter cuando estoy trabajando, lo miro cuando tomo el café, lo miro cuando, yo qué sé, cuando tengo un parón, pero es muy poco. Entonces, es para comer y he visto tu mensaje y he dicho, ostras, ¿sabes? Entonces, bueno. Vamos a darle. I'm Yori. You might know me. You might have seen me. I usually do QA for Age of Wonders 4, and I'm joined today by Tom. And this is not Tom Bird that you've seen. Me gustan más estos dev que los otros. Que el otro flipado, ¿eh? That's absolutely not confusing at all. We here at Triumph have a army of Toms working here, so we're up to 4 at this point. A ver cómo está esto. Está más o menos, ¿no? Yeah, I'm Tom, as you already mentioned. I am a programmer at Triumph. Bueno, pues yo lo he visto solo al principio. No he visto qué escenario has decidido. Yes, you've written a very interesting dev diary. Ah, ¿qué dicen? No sé si podemos poner los subtítulos. No. Este se entiende bastante bien, ¿eh? Tiene una idea bastante divertida. Fallen Kingdom Realm, donde los 3 reyes están luchando entre sí. Fallen Kingdom Realm. He has passed away, and now his 3 sons are fighting over who is the right heir. So, what we're going to do un reino dividido. This is all about diplomacy. We're going to try and see if we can broker a peace between the 3 brothers. Está muy bien porque para el tema de diplomacia tener a los 3 hermanos pegándose. Lo que pasa es que no pone ni las características, pero fijaros, aquí a lo mejor lo podemos ver, pero es el Fallen Kingdom. Hay 3 reyes que están luchando por la supremacía del reino. Y entonces nosotros nos tendremos que posicionar. Eso parece. Interesante, ¿eh? Yo lo que no entiendo es por qué se pone en croma. Sí, eso es un escenario que está prehecho pero te lo puedes hacer tú, con las características, pero está prehecho. Es un escenario en el que tienes que... Bueno, y yo creo que también va a tener objetivos, porque tiene he visto por encima que hay una misión de estas, ahora lo veremos. Una misión que engloba a todo lo que sería todo el sistema, todo el juego, ya lo vemos. Que no sé cómo decirlo ahora, de Panteón, que no me salía. De Panteón, iba a decir Patreon, no, Panteón, una misión de Panteón. Va a elegir feudal. Que lo he visto yo, esto ya lo he visto. Ahora mismo, lo he visto hace un momento para ver qué elegía. Y ahora se elige los devotes de Dios. Y va por una que no he visto cuál era, pero es de las de naturaleza. Alineamiento bueno, porque va a coger los devotos de Dios. Lo que pasa es que va tan deprisa que no sabemos qué características tienen. Yo no las recuerdo. Pues podemos parar. Tienen más estabilidad las cities y encima ganan más Imperium.
tiene un 10 de alineamiento bueno, que eso es importante que lo mantengamos, y como support tiene las pole arm unit más 1 de rango. Vale, los de las lanzas, los de las alabalardas. Y luego empieza con una support. Bueno, support y polearm. Y vale, polearm y support units. Ok. Vale. Y no nos dice qué tiene de cambio. Luego lo veremos por cultura. Feudal. ¿Qué es lo que le cambia? Yeah, so basically, whether you want to do diplomacy already kind of starts in faction creation. Yeah. And I have some echo from. Se ha elegido el Fable Hunters. Let's. Sí, te anula todas las débil. Todas las que tienen Evil, posición Evil, te las anula. Que son 3. Pero vamos, puedes coger Orden y... Sí, y hay otras que te anulan. Alguna materialista te anula otras, ¿eh? El otro día se vio en el místico. Que hay otra de las místicas que te anula. Creo que Ancient Wishes anula Gifter Caster o alguna de esas. Alignment already influences diplomacy, so your choices start here. Now, what is going to be the effect? Pero vamos, si quieres ser si quieres mover diplomacia, es mucho mejor coger Chosen Uniters. Yeah, so it sets us off towards the good path. And... Vamos a ver. Fable Hunters. Legendarios cazadores, excelente en combate a distancia y 100% de ganancia de recursos de limpiar infestación, Ancient Wonders y no de recursos. O sea, doblan. Gain 100% de resources. Y las unidades a distancia de los X-Misters más 1. That basically means Bueno, that we're no está nada mal. starting at good alignment instead of neutral. And that gives Sí, us un a alineamiento small muy resource neutral, ¿eh? bonus. And as we climb Bueno, higher muy in neutral. good alignment over the course of the game, Good alignment, ¿qué coño? a bonus to increase even further. Sí, escaramuzadores, Skin Missers, sí. The focus of good, that is a good start. Y va a elegir el tomo de la fe, que lo he visto también. Our alignment. O sea, va por el orden. Pero vamos, a mí me llama mucho más el otro tomo, ¿eh? Este no me lo elegiría nunca en mi primera fracción. Me elegiría el otro. Yes. Y aquí supongo que campeón, esto no lo he visto ya. Creo que campeón, ojalá. Because as we already saw with the Mystic Elves, a champion has certain benefits when it comes to at least. Si tiras por druida tendrás que hacer una mezcla entre naturaleza y místico, ¿no? Ese sería lo suyo, ¿no? Digo yo. Es lo que a mí me tira. Con el tomo de las bestias y luego con el tomo del Glades, que está muy bien. O pura naturaleza. Es que no hay cultura pura de naturaleza, Seizar, de primeras. La naturaleza está o en los feudales o en los otros, o los bárbaros. Pero no hay puro de naturaleza. Hasta que no salga la tercera expansión, la Primal Fear, la de Primal, que es la primera de 2024, que es una de las pequeñas, no vas a tener, yo creo, una cultura pura de naturaleza. Y ahí va a ser la hostia, ¿eh? Ahí van a meter mucho de naturaleza en esa. Primal Fury es. ¿Lo recuerdas? ¿Has visto el ese? El vídeo. ¿O no ves el canal? Ahora que está baneado. Pues eso. Seguramente porque el primero que vamos a tener va a estar más relacionado con los draconianos y todo eso. Y el segundo veremos. Imperios de arena. Que va a ser grande, ¿eh? Va a ser tocho y va a venir con un cambio seguramente y con un parche gordo. Seguramente la segunda expansión, que es full expansión. Aparte que va a tener una nueva cultura. El de Primal Fury. Que seguramente será la cultura pura de naturaleza. Veremos, sí. Y va a estar divertido, ¿eh? El año. Esto como que no me mola. Venga, dale caña. Es muy bueno para el lore, pero para el contenido... Bueno, recordemos, feudal, United Chosen... Sí. Sí, la verdad es que está muy bien el arte. We're just gonna play a bit until we meet our first brother of Vossen. Well, brother of Vossens.
Doesn't matter. We'll meet them soon enough. Lo que no hemos visto son los traits que ha cogido de raza. Sí, no ha tocado ninguno, ha cogido directamente a los humanos, así que tendrá los estándar de humanos, los traits de raza de estándar humanos. Why is it being so weird? So yeah. A ver. Cleric y Commons. ¿Te cambia eso? Y no le cambia nada más, por lo que veo. La Storehouse ya funciona. Está I diferente. always start with the workshop, easy. La workshop. Empieza con producción. We already have 5. I took out the support because I want to fill it up with, no, not the archer. Piqueros, arqueros y scouts. The pikeman is what I'm missing. Sí, claro, empiezas con un ejército que depende de lo que te hayas elegido. Te lo dice. Supongo que empezarás con un base más de cultura y aparte de eso, dependiendo de lo que elijas de traits sociales, te lo dice, que empiezas con una de soporte, otra de lanzas, otra de... En este caso otra ranger y no me acuerdo cuál era la otra. Y skirmisher, escaramuzadores. Pretty much just run through the beginning of the game. Bueno. Now we have some interesting options. Staves of Mending. Está muy de cura, That gives us Faithful, Mending Touch. I'm still weirded out by this echo. Also, we have Hold the Line, which gives Steadfast. Steadfast is interesting because it means that your units cannot actually... Unit cannot have you down. Interesante, Die. They can't have fewer than one hit point for, I think it's just the one turn. So we have a tactical benefit. This is also a tactical benefit, but it also reduces upkeep. Or we have our Scout Enchantment. I usually don't go for those. I'm thinking we take Hold the Line just so that we get some... sí, Steadfast es que... Yeah. Digamos que aguantan. Let's hope for that. Es lo que decía. Aguantan y no mueren las unidades. Lo que pasa es que no sé hasta cuál afecta. Hay un hechizo en el 3 también. De esos, que te dura unos pocos turnos y que la unidad no puede morir. Se queda con 1 de vida y aguanta hasta que se pasa el hechizo. Está muy bien. Se lo echas a los Warbid orcos. O a los Warbid del Señor de la Guerra. Del Warlock y... Está muy bien, la verdad. Bueno, ya una Wonder ahí. Secret Temple, it's silver, and we're definitely not equipped for this one yet. No. Let's see. You're just doing your thing. All right. Okay, we found our starting infestation. Good to clear that in a bit. Bueno, una infestación. And we're here at the edge of the map, so let's quickly dip underground. Y ahí ya te puedes meter debajo de... Let's see. Another secret temple. Sí. I don't think there's gonna be Dices él, ¿no? El jefe, ¿no? Here. So we're gonna move the other way. Yeah. Let's plan out some movement there. And turn. Venga, ahí ha sacado más unidades. Oh, nice. You gonna grab you back for now then, and we can annex our first province. Let's see. Primera provincia. Forester. Para bustear la workshop, ¿no? Ala. Ha metido 4. Lo bueno de este juego va a ser eso. Que va a ser mucho más rápido porque vas a tener 2 colas de producción. Y eso va a generar que haya unos pedazos de armies. Bueno, el árbol del imperio. Bueno, esto ya sabemos qué es. Si es la pacificación. Si lo hemos visto ya en Orden alguna vez.
Siempre el orden tiene mucho tema diplomático. Luego también hay otra que te da otra piedra, de estas de susurrante. Piedra susurrante. Yes, it does. It can give us a big boost in terms of how much allegiance we can get with the free city. Yeah, because allegiance is relationship based mostly, right? Yeah. All right. So once we find our first free city, which hopefully isn't too long, we'll see those effects after clearing. ¿Qué tal, Big Guardian? ¿Qué tal? ¿Qué va? Now, this is really Está en estudio todavía, para que me quiten el strike. Pero como van a tardar, Sí, el mapeo es la hostia. Está... El lunes me lo devuelven. El lunes me lo van a devolver. Así que el lunes subiré del tirón todas las cosas que tenga que subir. Aparte que la semana que viene me voy de viaje de trabajo. Me voy 3 días. Y esta semana tengo... Sí, y esta semana tengo boda, este fin de semana, así que no me va a dar tiempo a preparar el Dev Diary de Diplomacia, que este sí que quiero hacer vídeo, porque es bastante... No es tan interesante como otros, pero... No, esta vez sí que me voy a trabajar, esta vez no es de reuniones, esta vez voy a trabajar con el jefe para sacar unas cosas adelante, me voy al aerogenerador, a subir, a mirar, a hacer fotos. Esta vez no me voy a comer, me voy a comer un bocata, si puedo. Así que esta vez no es de reuniones, no vienen los jefes, pero hay que hacer cosas. Eso sí. Sí, claro, yo trabajo en aerogeneradores. Ah, no sabía, Pink Guardian, que yo trabajo en aerogeneradores. Tenemos ahí el prototipo en Pamplona. Sí. Ah, ¿no sabíais? No sé, pues no sé a quién se lo dije. Sí, trabajo en aerogeneradores y tenemos el prototipo en Pamplona. Y las oficinas centrales. Venga, hace una granja y nos hemos hecho de boost. Pues sí, hijo, sí, trabajo. Cuando sube el aerogenerador, 120 metros. Tengo. Ya bueno, es chorrada. Sí. Sí, en Gamesa, sí. Sí, Brain Guardian, sí. Gamesa. Voy un momento por agua. Un momentín. Sergio Fernández Mujía. No sé quién es, mira. El cuaderno corporativo, que ya tiene sus años. ¿Eh? Ahí tenéis mi cuaderno corporativo. ¿Eh? Ya tiene sus años este, ¿eh? Ya desde hace tiempo. Y ahí sigo. Trabajando. De eso trabajo, de ingeniero. Bueno, algún día las enseño. Algún día te las enseño por privado. Que tengo bastantes. De las vistas que hay. Sí, no, que me banean. ¿No ves? Ya cosas de tal. Bueno, primera batalla que tenemos ahí. Te enseño alguna. Os enseño alguna por privado. Hombre, esas son más personales, porque más son de las vistas que se ven desde los aerogeneradores. Entonces toca currar la semana que viene. Hacer cositas, subir a Laiz, a la sierra, mover cosillas, bajar a la oficina, luego por las noches sí que saldremos a tomar algo, pero rápido. Sergio. A defensive ability and a heal ability. So we're going to use Bulwark Standard, which is going to give us additional defense and additional resistance. If it wants to actually select. And it lasts for a nice 3 turns. Nice.
Staying out of reach, which is annoying. Ah, vale, ya sé quién es Sergio. Sí. Este que publica tantas cosas, sí. Sí, publica bastante, sí. Forward. Sí, Blink-182, sí. And we're gonna do the banner smite. Sí. Pues yo me dedico a la ingeniería de seguridad. Yep. Ahí. Certificación y seguridad. It's on the defense when it's being used. Todo el día pegándome con la gente para que los generadores sean lo más seguros posibles y no puedan ni quemarse ni tener... Hay momentos mejores y momentos peores, como en cualquier trabajo. ¿Sabes? Antes disfrutaba más, ahora claro, como cuando viajo, dejo a la familia por ahí, pues... ¿Sabes? Pero bueno, sí, mejor que otras cosas, te lo puedo asegurar, ¿eh? Se ve mucho diseño, se ve mucho plano, luego se va allí, se ven mucho las cosas. Es una pasada verlos allí, subir. ¿Sabes? Hay gente que no se atreve a subir o tiene miedo, pero vamos, yo no tengo ningún problema. De hecho, antes de entrar a trabajar directamente para Gamesa, trabajaba de formador en una escuela y daba cursos de rescate en alturas y de evacuación en aerogeneradores. En una escuela de Madrid. Eso es lo que hacía. Les enseñaba a los chicos a evacuar aerogeneradores con las técnicas de descenso y todo eso. Ya ni me acuerdo, hace años que no de un curso. Pero sí es interesante todo eso. Eso es acostumbrarse. Blin. La primera vez vas como muy patoso por ahí, no sabes dónde tocar, no sabes dónde ponerte, no sabes qué hacer, no sabes... Luego ya cuando has subido unas cuantas veces ya... A ver, tenerle respeto, pero no miedo. Porque son máquinas y tienen componentes eléctricos, tienen componentes que te pueden atrapar. Algunos accesos a algunas zonas son un poco complejos, como el buje, y hay que tener cuidado. Y cuando te digo cuidado hay que tener cuidado, ¿eh? Porque te puedes ir con unos buenos cardenales en las piernas. Qué bueno. Additional fire damage. Sí. Un día si queréis hacemos un directo y hablamos del trabajo. De esos que ponen charlando. Get them out of the game or get our unit away from there. Well, getting them out of the game. Pues este directo ha sido así como de repente, ¿no? Let's see. Gonna just take you from here. Está mal puesto esto. Voy a poner mejor este. Yeah, that's unfortunate. Sí. Then I just do this. La ha anunciado 2 horas antes de empezar, que lo he visto yo en Twitter. Cuando estaban empezando ponía 2 horas. Sorpresa, directo hoy de Diplomacia. La verdad es que la diplomacia siempre es interesante dentro de los juegos, pero muchas veces está muy poco desarrollada. Es muy poco, no sé, me da a mí que tiene pocas opciones. Y bueno, aquí hablan de stream de diplomacia, pero bueno, te van a explicar más las opciones diplomáticas, pero ya veis que aquí estamos viendo ahora una batalla. Hombre, la diplomacia va a ser parte importante de Blin porque para ir haciendo el imperio más grande vas a tener que andar con el tema de los pueblos libres, de metiendo la piedra, intentando hacer pactos de cooperación y luego el tema de los... ¿sabes? Sí, no, pero no, claro que sí que es parte de la diplomacia, la guerra. Nos ha jodido. Una parte de la diplomacia. De no ser diplomático. Pero es diplomacia. I don't know what the art department has been doing, but those effects are a lot more impactful now. Jesus. Mira, tiene ahí a correr la ratilla esa. Okay, they are getting obscured, which doesn't help a lot. Sigo diciendo una cosa. Me parecen los combates un pelín lentos. Habrá que ver si pueden acelerar más cuando vayamos aprendiendo porque... es que en el 3 son bastante rápidos, ¿eh? Como tienes las represalias ahí y todo eso, al final se hace súper rápidos.
Venga, muy bien. Muerta la rata. Muerta la rata, eso es el problema. Se han cargado la infestación, ¿eh? Una infestación así para empezar. Está bastante bien. Ahora deberían ganar más rewards. Hostia, de tier 3 es una potas, ¿eh? Because we have a staff, we're not able to be mounted. But this does give us very fast movement. Joder, macho, no. Para un poquito, eso. Párate ahí. Sweet. Unit ignores defect of... Qué bueno, ¿no? Lo que pasa es que al final te sirve de poco porque la velocidad de tu ejército depende de la criatura más lenta, y eso ya lo sabéis. 25% move points is interesting. So these are the feudal lord skills. This is part of what the feudal culture has. Hostia, qué buena esa, ¿no? And each of these can only be picked once across all of your heroes. So if we decide to make our ruler a lord of war, no other hero that we hire can get that skill anymore. Okay. Which is interesting. Oye, esto es nuevo, ¿no? Esto de Feudal Lore será dependiendo del tipo de héroe, porque el otro día hablaron de héroes, pero no hablaron de esto. Feudal Lore tenga... Hablaron de 3 tipos de habilidades, pero estas habilidades... No, es que ten en cuenta que es el Legio feudal, que él es un héroe feudal, que no sabemos si de alguna manera lo estará marcando porque ha empezado por él y porque es el líder, pero fíjate, aquí tiene la capacidad de elegir un trait que le produzca algún tipo de recurso. Fijaros, comida, conocimiento, magia, que se llama maná, producción, y supongo que esto será draft para las unidades militares. A mí tampoco me suena y no sé si es porque es el líder o por ser héroe, por ser comandante de ejército. It's a bit straightforward, but I think when you get vamos a ver si conseguimos que nos lo diga ahora. A ver. But this does give us very fast movement, as well as the opportunity to actually. Oh no, that's not the one I was thinking of. A ver si dicen algo. Ignores the effects of terrain, which is interesting at least. 25% move points is interesting. So these are the feudal lord skills. This is part of what the feudal culture has. Cultura. Blind cultura. Acaba de decir. Es de cultura. Can only be picked once across all of your heroes. So, parece que eso puedes coger una de todos, creo. If we decide to make our sí, acaba de decir que es de cultura. War, no other hero that we hire can get that skill anymore. Okay. Y está diciendo, pero no entiendo bien, que si coges una habilidad nadie la puede volver a coger. Entonces, si tienes varios, no sé si es que si tienes varios lords feudales, no puedes tener que todos los lords feudales sean lords del conocimiento. Uno será lord del conocimiento, otro lord del crop, otro lord de la magia. Es lo que está diciendo. In general, these, except for war, I think all of these build off of the city that a hero governs. So we have the governor system, which gives resource income for affinities. And this kind of builds up on that by adding an additional effect that your hero can get. It's a bit straightforward, but I think when you get additional 50 mana or knowledge, pero más que explicar todo pormenorizadamente, mi idea es otra. A ver, como general sí que se van a explicar estas cosas, pero la idea es que vayamos a hacer builds ya directamente, ¿vale? Que se explique todo esto y que sea un poquito más orgánico en la explicación, en plan que vayas aprendiendo según vamos haciendo builds. Con una explicación general, evidentemente, pero es que abarcar todo a lo mejor queda muy liado, queda muy lioso. Es que tiene tantas cosas que hay que ordenarlo muy bien. Mira, Lord de la Guerra. Mira, only one hero can be this lord at any time. Interesante. Yeah, in this case we're looking for a kind of diplomatic option.
So that means that we're probably going to need a lot of gold to pay off the other people that we're going to encounter. And maybe try and dinero. Está hablando de una opción de dinero para pagar diplomáticamente a la gente y no hay. Que no hay. Vale. Para comida para crecer más rápido, y crecer más rápido significa tener más ingresos en el futuro. Eso es lo que más o menos están pensando ellos. Venga, hold the line. Vale, ahora tiene convento. Qué interesante. Knowledge, mana, always a good one. Chaplain, we already have a healer, so I'm not too interested in. ¿Cómo hacer gobernador? ¿A qué te refieres? En el tren no hay gobernadores. So we're gonna go with the convent, because our city stability is also currently at stable. En el tren lo que tienes es unas habilidades de raza, pero gobernadores no puedes hacer. Aquí sí. Aquí hay tantas cosas, tío. Es tan completo el juego. Next pop, so I'm just gonna use this opportunity to produce merchandise for a turn, and then next turn when we can annex, then we can also see what boost we're gonna go for. Yes. Tiene dos ya, tiene una granja y un forester, un guardabosques. Let's first go with you. Mira, otra maravilla. We might even be able to take. Bueno. They are pretty strong, but Qué they're chulo, also macho. guarding something very valuable. Well, I mean, El monstruo eater. It's a silver tongue. This is the rainbow clover. Yes. Bless you. Yeah. A ver, vengo. Cover. Ese es el nodo que está ahí. Bastante interesante. Sí, son. Yo creo que vienen de lo astral, ¿eh? No me acuerdo dónde vienen esos demonios, pero es uno de tier 4, ¿eh? Un demonio de tier 4. Mira, el de la izquierda, es tier 4. Son demonios que vienen del plano astral. Venga, uno más. Dinero. Te acaba de decir tu colega que vas a necesitar dinero. Lo bueno de todo esto, Peizar, es que puedes ir moldeando un poco a través de los tomos lo que vas a investigar. Y no tienes, y lo importante es que no tienes por qué empezar y saber que vas a seguir una ruta fija. Me explico. En el Age of Wonder, si tú empiezas siendo Warlord, sabes que vas a llegar en un momento dado a la mantícora, ¿no? Y sabes que si es Halfing, vas a llegar en un momento dado a los jinetes. ¿Vale? En este caso, lo bueno que tienes es que puedes, la raza te va a definir, sí, una de las líneas que no va a cambiar, pero la otra, la del Warlord, la de que tú vas haciendo, pasas por la falange, pasas por la mantícora y pasas anteriormente por el Monster Hunter. No tiene por qué ser así. Tú empiezas con tu primer libro, tienes capellanes y en el segundo no tienes por qué tener cealots. Puedes tener, yo qué sé, otro tipo de libro y mezclar naturaleza y orden, o naturaleza y caos. Ni idea. Lo de si la mina de la planicie es distinta a la mina de la montaña. Creo que no, ¿eh? Depende. Es que el sistema de combinar, como dices tú, es más por adyacencias. Lo único es que para poder construir cosas necesitas que haya en las provincias ciertas cosas. Por ejemplo, en estas que están aquí a la derecha, que puedes construir mina y también una cantera, es porque tienen recursos, pues eso, de este tipo. Pero, por ejemplo, aquí no podrías hacer una mina porque no tienes ese recurso. Y si te das cuenta, tampoco tienes recursos de magia, que son mucho más jodidos de conseguir. Yo, por ejemplo, los he visto menos, ¿eh? Y los recursos de magia se combinan, o cuando tú tienes un recurso donde puedes construir magia, también puedes construir el Arcane Institute. ¿Sabes? Tienes que tener el nodo, tanto para la mina y para la producción tienes que tener los nodos de producción. Y para la magia tienes que tener, y para la magia y la investigación, el nodo de investigación o magia. Bueno, el nodo de magia realmente. Y aquí habéis visto que
que tiene por feudar el Clergy Commons que supongo que le quitará maná y le dará otra cosa. No, es que no lo he enseñado, el Clergy Commons el Clergy Commons. Aparte que luego tenéis estructuras especiales, recordarlo, por libro. En este caso el convento. Aunque el convento es una estructura de ahí, no es una mejora de lo que sería provincia. Sí, algo así. Lo que no sabemos es qué te da. A lo mejor cambia maná por investigación. Tiene toda la pinta. Porque parte de la estructura de maná. Parte de la estructura de maná. Bueno, aquí tenemos al primero de los lore. Tiene que haber 3. Recordad que estamos jugando un mapa. El mapa es. Bueno, le va un poco petado, ¿no? ¿No actualiza la gráfica o qué? Mira. Sí, le va lagueado, Esto, la optimización, Seizar, madre mía. Aquí va a empezar a explicar un poco el tema de la diplomacia. Primero de todo es que los líderes tienen personalidades. Y según la personalidad que tengan, hacen unas cosas u otras. Fijaos, este tiene una personalidad imperial. ¿Qué tal, Maki? Estamos ahora empezando con Age of Wonder. Luego seguimos con... Luego seguimos con persona. Hoy es jueves. Now, there's a lot of things that we can do here, but this is specifically the first meet screen, right? Yes. So, when we greet them, we have a couple of options. So we can send them the welcoming gift. Sí. Gástate la pasta y envíale un regalo. Give a threatening welcome, which actually decreases the relation. Give threatening welcome. un comienzo, una bienvenida amenazante. Or we can skip all of that and immediately start negotiating. Yes. And we can also see where we met the player. Now, in this case, we were in control, so we know where this was. Yeah, we've seen there. Sí, ves dónde está, evidentemente. So here we see a nice bueno, al final las 50 pavos son como venga, vamos a llevarnos bien, ¿no? Toma dinero. Te agasajo. But we can see here our scout saw their borders, so. Sí, va un poco lagueado esa. Se conoce que aquí los devs no han limpiado bien el ordenador o no se han comprado una tarjeta gráfica en condiciones, Bastante lagueado iba. Vale, le has dado el GIF y ahora es indiferente. Vale, más 50 por contrato positivo y modificadores que tiene ahí. Just meet. Threat level, 50. Y por el alineamiento, que este será el alineamiento malo, porque nosotros somos el alineamiento bueno. Sí, aquí ya va bien. No sé. Sí, dice que comparten afinidad de orden, pero fíjate. But we've also just met, so they're a bit suspicious. They're uneasy. Sí, suspicious. And overall, they do have a opposed alignment to ours. Yeah. Now, most of these things we can not do much about, right? These are things. Y uno de naturaleza. This is how we're being viewed. Eso es lo que tiene ese líder de afinidad. Nosotros ahora mismo teníamos 4 y 2. Pero las ciudades libres es que vienen así, con mucho. Y aparte los líderes que pueden salir de ahí de héroe, líder o héroes, son siempre más poderosos que los que puedes contratar tú. Es que las combinaciones que tienen las ciudades libres son raras, Que tengas 7, luego 1 y 1 solo, lo suyo es que tengas un poco más de la secundaria, ¿no? Y luego una terciaria. Eso es un tema interesante que vamos a tratar cuando salga. Vamos a tratarlo. Vamos a intentar al principio antes de que salga el juego, esa semana, el lunes y todo eso, porque el juego sale el martes, el día 2, el día 1 aquí es fiesta en España, ¿vale? Para los españoles, que yo creo que menos Maki, los demás somos españoles. El día 1 aquí es fiesta, no sé si allí, porque es el Día del Trabajador. Vamos a hablar de cosas como que... ¿Vosotros cómo empezaríais? ¿Con algo puro, con algo mixto o con algo muy mixto? ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo creo que la mejor opción desde el punto de vista para hacer una facción es tener un mixto. Sí, es que las ciudades libres son así, empiezan con más.
Yo creo que un mixto mínimo. No necesariamente. No tiene por qué. Pero son así. Es que son ciudades libres. Ah, no. Cállate, no es una ciudad libre. Este es uno de la IA, de los estos. Pero no tiene por qué ser necesariamente estar así. No es una ciudad libre, no. Sí, es una de las fracciones, sí, es una de los reyes. De los reyes que hemos dicho, ¿te acuerdas que hemos dicho que empiezas con 3 reyes? Que es un escenario en donde hay 3 reyes luchando por ello. Pues a lo mejor está un poco más desarrollado que tú. De todas maneras, por desarrollo a veces no solo te dan afinidad, también te dan afinidad por coger héroes. So let's start off with the simple or the directing that we. Buah, Blin. Y cuando avances con los teócratas tela, tío. Las unidades de soporte son súper importantes. Si les metes a los evangelistas, les metes lo de devoto y les metes también la cura, van flipaos. Y luego si a los jefes les haces que también puedan coger unidades, pues ni te cuento. Control units. Mind control. Conversión. Ya la semana que viene voy poniendo más capítulos. Que es que esta semana no puedo. Los estoy grabando, pero están ahí en el disco duro grabados. Ya llegué, Blin, a machacar al enano ya. Le he pasado por encima al enano. Tiene alguna ciudad por ahí ya, pero le he quitado lo gordo ya, al enano. Nah, tampoco es tanto. Siempre me han gustado mucho estos juegos. Sí. Es que en teoría son como los Sanchos en Castilla, cuando tú juegas al King Crusader 3, son todos hermanos, ¿no? ¿O no se dice? Todos eran hermanos, ¿no? Y estaba por ahí Urraca a ver si la liaba, ¿no? Pues eso. Una guerra de secesión. De estas molonas de yo soy el rey. Venga, otro más. Skogan Boss. Este es de las sombras. Y este parece que está menos desarrollado. Como veis, tiene menos de la principal, tiene 5. Sí. Está tirado por el mal camino, ¿eh? Y estamos peor que él, con él. Partimos de un menos 275. De Valnation es la nuestra. Skogan's brother, was an imperial warlord. Yes. Imperial Warlord. Strategist warlord. Strategist warlord? Yes, strategist warlord. So we see no, este tiene otra personalidad diferente a su hermano. Correct. Yeah. What are these elements of the personality? Yes, so we have the strategist part, which is more informative of their personal likes. Puede que sean dos ciudades, ¿no? Yeah, I would say it's no sé. Right? Yeah. So we can see that the strategist, at least in this. No, es que parece un podium. Cuidado. ¿No ves que es un podium? Sí. Es un podium. ¿Te das cuenta que es como un podium? ¿Puede que sea el segundo en poder o algo de eso? No sé. No sé qué información da, pero es un podium, si te das cuenta. Y nosotros estamos cuartos en ese podium. Una ligera idea de lo poderoso que es dentro del juego. Es el segundo, no sé. That's the first bit then. Yeah. And then we have the warlord bit, which they both share. Que luego esto de la IA y la hora de medir las fuerzas es como el Age of Wonder 3, que te viene a atacar, derrota posible, la juegas y pierdes 3 unidades y el tío viene con un ejército, se empotra, mueren todos y no decía derrota probable. Y te has fumado todo medio al ejército entero, prácticamente has perdido nada, 1 o 2 unidades.
that basically informs how they act on the strategic map or within diplomacy, for example. Right. So that influence a lot of their things, like how they will build their cities, how they do their research. They also get story events just like we do. And that Estrategia. Conductor de la guerra. Nunca se rinde. Exterminador y also informs expansionista. their choices in those things. ¿En cuál? En la estrategia. Sí. Es lo que me está justo fijando ahora mismo. Hemos tenido telepatía. Okay, so here we see their strategy. We see 4 elements here. Sí. Driven by war. Like we said, they're very Que es muy fácil war provocarle happy, para que se vaya a la guerra, ¿eh? which means that they're actually much more likely to act on minor grievances. But it also means that they will never submit, right? Oh no, that's this one, never surrender. Never surrender. So normally when you're beating the AI into a pulp, As you do. as a proper player does. De todas maneras, que te den esto. Que te den esto. Que te den esto de primera no me gusta. Debería ser un poco más en plan escondido y que fuera apareciendo. Según tuvieras relación con él, de alguna manera que fueran apareciendo esos traits. Es verdad que en el momento que tú lo sepas un poco, ya de que juegues un poco, ya vas a saber de qué palo va cada uno, por alineación. Pero sí que estaría bien que eso no te lo pusieran de primeras, porque ya te están dando una información que dicen, bueno, si este va a la guerra, sé que tengo que ir a la guerra. Pero es que te dan otra información, es que si este tiene guerra con otros, se va a debilitar más, Va a ser militarista, pero va a tender más a la guerra, con lo cual se va a enfrentar más con la gente y puede que sea quede más debilitado. These warlords, they will never do that. No, they'll fight to the bitter end. Okay, then we also have extermination. So what does that actually mean? We can see the tooltip here, but favors capturing resources and larger Sí, vamos, armies extermina antes de ocupar. rather than building things themselves. What does that actually mean? Yes, so the first 2 things that we looked at are more diplomatic, and these are more strategic, and that basically affects the armies they have running around. So certain AIs will, for example, favor, if they have a choice to make, like, should I go for that ancient wonder or should I maybe go for that pickup and clear out some marauders? In this case, they'll favor going for the marauders. They'll favor having a bigger army rather than building a good economy. Right. Sí, vamos, que vaya hacia... que va a ir a hacer una gran army antes que... Pero es que al final la economía, si no hace economía... In this case, they'll actually rather expand their empire with more cities. Right. So this one will go wide instead of tall, basically. And should they ever capture a city, for example, a free city, they could vassalize it, but they could also absorb it into their empire. And in this case, they would rather absorb it. Okay, so it's so free cities most likely to absorb and then just build better cities themselves. Yes. Okay, so if we go back to your Sí, que puedes absorber las ciudades libres y hacerlas mejor que ellos. the same strategies, so the same Mira, el otro. strategic and diplomatic gameplay, but what they like and Otro, guerrero, Es la misma, dislike is slightly different. Yeah. So where Skogan disliked empires that had a lot more research, here Yalan actually dislikes empires that have a larger domain than him and empires that have no or few alliances. So these are kind of the actions that we can interact with. No le gustan los imperios con pocos aliados. Sí, tiene la misma estrategia. Te nota que son hermanos, ¿no? Yeah, exactly. And something that's a funny difference between these 2 players is that this one actually likes if you trade your grievances, while the other one hates it. Uno es porque es un ente de las sombras que extermina todo y este es porque lo quiere arrasar todo desde el punto de vista del orden. Sí, totalmente, por alineamiento y por afinidad. Pero ¿te interesa realmente intentar mejorar las relaciones con él? Si tienes un menos 225 para empezar, le vas a enviar gift. Hala, venga, suelta la pasta. Pero muy poquito, That's a hard bargain. Yes. So I'm definitely not liking that prospect. Yeah, but there's another alternative for this, and that's a little bit more on the longer term, but it is less expensive. All right. And that's a pronouncement.
Right. Pero announcements. We had these in Planfall as well. Que es más a la larga. Sí, pero tiene dos formas de hacerlo. O como he hecho antes, y directamente obtienes el beneficio, o te vas declarando amigo y más a la larga vas a mejorar las relaciones. Pero mira, fíjate, el otro es un 50, directamente aquí es poco a poco un más 300. Mira, madre mía. La parte contratante de la primera parte será. La parte contratante de la primera parte. Madre mía. Demasiado, ¿eh? Menudo contrato, ¿eh? So, if I quickly go back, here it says minus 225. If I start this, that number will eventually hit 300. Given there's no other. It will be a modifier that's along these other. ¿Dónde está el modificador? ¿Dónde lo vemos? El modificador, a ver. It would be until the. It probably ends up some in active modifiers, and then if it says plus 300, that's when it caps out. Yes, but there's a way of increasing it. No, todavía no ha hecho. That is, if they like you enough to also make a friendship declaration on you, then it's possible for you both to go up to 400, depending on you having some other. A ver, dice que es más barato. Dice que es más barato porque a la larga, más que más barato, no. Dice que la calidad o el coste al final te sale mejor. Pero tienes ahí un upkeep de 10, con lo cual va subiendo poco a poco, pero en mantener esta declaración tienes que tener 10 de mantenimiento, ¿eh? Y se incrementa otros 10 y tienes que hacer otra declaración. O sea, es más caro, pero a la larga te da mucha más relación. O sea, mejora mucho más las relaciones, porque 100 y pico por 50 aquí no sé cuánto será. Venga, muy bien. Vamos a pagar. Somos unos calzonazos, ¿no? And this explains why. Mira, Harrington. Is already very much at war with his brother. Sí. Yeah, he's very much acting. Calzonazos total, ¿eh? Let's see. Yeah, as we can see, the province is already being pillaged. As is probably this one. Te está ardiendo todo, ¿qué cojones? Yeah, that's slightly problematic if we want to be friends with both. Also, slightly problematic is that. ¿Una quarry ardiendo o está produciendo? Because if I zoom out to the world map, here is Yalan or Harrington, which is currently being raised. No, creo que no. Lo que pasa es que yo creo que porque no sale la otra. Yo creo que el otro está debajo, en el subsuelo. And I think we're just gonna have to go down here, and also there is more part here. What did I miss? Es que se ha metido por debajo del suelo y el otro, el malo, está por abajo, el de las sombras. No es que hay uno entre Grand Passage, pero hay otro cerca del. No es muy grande el mapa, ¿eh? No mola, que los mapas luego sean tan grandes. Exactamente, que no es muy grande. Sí, joder, macho, me lees la mente, ¿eh? Oh, I know what that sound effect was. There was a siege active. ¿Pero qué ha pasado? ¿Que se ha quemado? ¿Qué es Harrington? So, let's see. Is that no, that's the hero. That has to be the hero, right? Lo at the Malmach. Yeah, that doesn't sound like any of the Voss family members. Alright, so they already have a hero with which they're starting a siege. It's 2011. That's not gonna be great. I don't want to trespass, but I'm also thinking they're too busy to notice me, so why not? We did just give them a declaration of friendship, although that was of course the other Voss brother. Yeah. Es una pasada, ¿eh? It doesn't look like this. Fíjate que pasar por un dominio que no es tuyo se considera un acto de maldad. Y nada, que si tú pasas, tus unidades pueden ser atacadas sin guerra. Bueno, eso está bien. Porque recordar que en el hecho Wonder 3... Voss brother is gonna survive.
Te mete cualquiera por tu casa y si quieres atacarlo tienes que declarar la guerra y como no se te mete, buah, una movida. This is actually an interesting thing because trespassing gives the opponent a grievance, but it also is an evil act. Evil acts will influence our alignment, right? Yes, it does. Es que, tío, se te escapa por ahí un orco de mierda en el 3, se te mete en la ciudad que tiene muralla y tiene de todo, en la ciudad más grande del tuyo porque no tiene army, porque no tiene ninguna unidad ahí metida y te cagas en su puta madre. No, so, but basically, Y se te mete la unidad más tonta, pero más tonta. Yalan a minor grievance. The question is, does it do that once or does it do it for every turn I'm in his domain? Every turn. So we better make sure that we get out soon. Yeah, so if we want to do this and get through it, that's not going to be worth it. So... Venga, ahí tiene el árbol. We'll grab Seafaring. So we can get into the Mira, ahí va a estar en el gris ese, va a estar el tema de la navegación y todo eso. Tiene un +6. Será la suma de todo, ¿no? De toda la afinidad la que mueve la afinidad común a todos. Vaya lío, macho. Va por un lado, va para otro. Claro que no puede entrar en el dominio. Venga. Yes, though we do have to take into account that they have a claim on that side. ¿Qué hizo otra granja antes? No decían que necesitaban dinero. Yeah, we can do something about that. Let's see. I can annex a new province. I think we're gonna go with the mine just so we can get some more gold. Deberías. Because we're gonna need it. And we already got el puerto te da de todo, un poco. So let's see how this siege Sí tienes puerto. Pero los puertos te dan un poco de todo. Actually, I think they got scared. They left it. That's interesting. All right, we have a quest on our hands. So we have some corrupt souls to deal with, which seem to be. Hay que matar un ejército. Bueno, típica misión de mata esto. Some mystery bonuses. And otherwise, we're gonna have to give up some knowledge. Yeah, and stability in our cities as well. No, we give up the stability, but we gain the knowledge. And we gain 77 years of bad luck as well, so. Mira, es una forma de perder estabilidad, pero ganar conocimiento, ganar investigación. Conocimiento sería. No need panic, I will take. Va, pues vaya por ellos. Corrupted soul quest. You move. We have 30 turns to get there, so that's fine. Wow. Venga. Not just to get there, to beat them. To beat them as well, yes. Okay, so Slaterer, then. Slaterer. And now we get indeed claims. Ya estamos, tío. Lo de reclamarlas, esas habrá que explicarlo bien, ¿eh? Cuando reclamas una provincia y la tiene el otro reclamada, el tal Haran Box que está al lado. Dice, Province has already been claimed. Capturando esta. Causarás que otros líderes. Ganar el grivelance ese que es el. Pues bueno. El apoyo a la guerra, ¿no? 25 o 10 por estás en claim, sí. Contra ti. Haciendo más fácil declararte la guerra. Ciudades libres recibirán una penalización en la. Recibe a relation penalty, sí. Una penalización en la esta por ignorar este reclamo. Fue un frititis en the de province. Sí, agravio. Exactamente, eso es, gracias, Seiza. Agravios. Apoyo a la guerra, agravios, sí, agravios, sí. Exactamente. Exactamente. Yo que estoy muy humankind y es apoyo a la guerra.
War support. In this case, they are Casus belli, exactamente. well, so, pero lo del reclamar las estas es un poco un rollo, porque esa sí que entiendo que la reclames porque está pegada a su dominio, pero muchas veces te vas a reclamar algo que está un poco más lejos y te dicen estás reclamando una provincia que ya ha reclamado alguien y dices tú, ¿what? ¿Cómo? ¿Qué cojones me estás contando? Y está mucho más separada de su dominio. The mountains also count. Y eso es una putada, ¿eh? Porque si trincara esa maravilla, molaría. Lo que pasa es que creo que tiene una más abajo que le podría venir mejor, ¿eh? Al final tienes que meterla en tu dominio si quieres ganar lo que te da. Tooltip, it's not much of a tooltip, it's a scroll. There's a difference in the amount of grievances that a player gets when you capture it. So this does not trigger yet when we enter, only if we actually finish the event, right? Correct, yes. Sí. Now, you said we have a way of dealing with this. Puedes entrar. Sí, están explicándolo y si le dan un poco de vueltas. Also gains grievances on us when we're capturing their provinces, basically, from under them. There's a way of mitigating that, and you can basically just buy or sell your grievances. Lo que voy a intentar es meterle un trato para reclamarla. ¿Qué te juegas? Hay un trato que permite... An open border span. True, yes, but it's a little bit further. Ya, pero tienes que tener una relación mayor. Mira, ese es el pacto. Province Claim Pact, que te permite reclamar provincias que ellos ya hayan reclamado. This one allows me to actually clear the Aged Wonder without triggering any grievances. True, yes. Sí, pero... I do see it's unavailable and it says it Wizard Bond. Wizard's Bond. Wizard's Bond. Now, the Wizard Bonds is basically the start of PvP interactions, right? Yes. It is also the start for the AI. Sí, vamos, Wizard Bond será como la embajada. Without ¿no? it, basically, they will mostly leave us be unless we're doing bad stuff or anything they disagree with in general. Then they will, of course, tell us. But adding a wizard's bond to your relation basically means we're open to talk, we're open to improving our relations with you. Yeah, so vamos, que tienes que empezar con esto, para mejorar tus relaciones y que estén abiertos a hablar de otras cosas. Especially once we introduce the personalities, right? In Planetfall, you had xenophobes, so if you actually were friendly with some of those NPC factions, you would get messages from, depending on how many people had that trait, saying, oh, I like you, oh, I dislike you, just because you did this one thing. Yeah. The wizard bond kind of is a... What is the word I'm looking for? It's a kind of a filter for messages. That's it. So basically, until you really started this wizard bond, you're not really going to see the effects of your interactions. Well, unless they're bad, basically. So... Yeah, and you do still get the ones that are like, oh, I don't like what you're doing, I'm going to declare war on you. Yes, that's very important. Now, Jarlan is in trouble. He's interested in gold. So even for this simple act, he does require gold. Yeah, as he starts todo requiere dinero. Aquí con el dinero se mueve todo. Right, so we're gonna aquí en la vida real también. Trade value, I see. Yeah. And I assume that's kind of linked to this little arrow here. So, yo no sé por qué se pone en el croma y después un marco. No entiendo. Se podría quitar el marco, ya que tiene el croma puesto. And it's worth 100 gold for both of us, basically, because it's always shared. But they're asking 50 gold of us, so that makes our side of the deal more valuable than theirs, basically. Right. So, do we... they're probably just asking because they don't trust us quite yet. All right. We'll go with built indifference. And in Planetfall, we could pick a bunch of these things, throw them together. O sea, tengo que pagar encima 50 para que él me dé su Wizard's Bond. I accept. Muy bien. We're not seeing that here, right? Oh. Yes. Actually, quickly gonna sidestep because making a wizard bond. Pero eso está tomado por culo. Ah, bueno, pero es el mismo, ¿no? Que es que tiene dos. So now we know at least roughly where the stronghold is located. Yes. Anyways, sí, pero quieren negociar muy rápido ahora y hacer el tratado, ¿no? The differences in trading with Planetfall.
Right. And one of the big differences here is that in Tienes que tener más Bannerful, relación, hijo. assemble your own trade and then see if the AI would accept or reject it. Venga. And Échale más leña, macho, a la caldera, para que suba la relación. To trading, but it also meant Tú échale. sending trades into a black box. Oh, I remember sending 200 cosmite and then lowering it to 150 and then throwing in some more to see what they would and wouldn't accept. Yes, and there was also a random factor to it. So it also meant that sometimes you could just get away with offering less as well. So we redid the entire system, and that basically now means that the AI will only show you the options that they will actually approve of, or they will show you the options that they might approve of if you reach certain conditions. Right. And if you select any of these options, they will then immediately tell you, oh, this is okay, but I want 50 gold, I want some mana, or that interesting city that you have. Basically what we just saw, the Wizard Bond, they're open to it, but they want a bit more gold in order to do it. Now, I did already notice our province claiming pact isn't quite there yet because our relation isn't quite up to snuff. But that is, in this case, very easily done with a very expensively done. But we could offer them 51 gold per turn. That's even more. And this is very weird. So how much do they want for a one-time gift? And then there's no relation bonus, but there's mana. Bueno, aquí quemándolo todo, ¿eh? De todo, ¿eh? Que sí, también materiales mágicos, de todo. Aquí hay que quemarlo todo. Para subir estamos en el tema de diplomacia. Mira, hostia, 150. Ya tiene 75. Ahora ya puede hacer lo de reclamar. Pero de todas maneras, otros 50. Hay que pagar, ¿eh? Hay que pagar por los impuestos. Otros 50 por. How much do you want that province? Not enough. I think this was a mistake. Dice que ha sido. Que ha sido. Hay un error, dice. This is. But then again, we do get into the Valley of Legions with this. Yes, and it also means that we can now build a settlement very close to that ancient wonder and maybe have a chance of getting that magic material as well. You do have a point. De todas maneras, está muy pegado a él. We'll try more playing nice. Ala, venga, al final le ha metido más. Venga. Above what each of our treaties is. Lleva como 15 minutos negociando. Ha sido una negociación dura, dentro de un juego, tío. Sí, es que está muy cerca y es que está muy lejos. Está muy lejos. Bueno, en el convento. A ver, que hacer el evento de la maravilla lo va a hacer, pero que para poder unirla o anexionarla a su dominio, lo tiene súper lejos. Mira, Heal, bien bueno. Y Staff of Mending. Eso es para las unidades de soporte. Venga, ya hace el evento. Pit of Vipers. Está infectado de serpientes. Ofrece gente de Devanation. Sí, está guay la animación. ¿Has visto qué bueno eso? Ofrece a la serpiente gente de la ciudad. Hostias, pues tiene un tier 3, Hostia, un cuervo de tier 3, Thunderbeard. Thunderclap is it's not just damage, it's a display. Mira qué cuervo, chaval, tío. Qué cuervo. So open. Also, this is an animal, so it has low maintenance. Definitely not gonna do this now. Madre mía, la que ha liado, Ojo todo lo que ha liado para entrar en la maravilla y al final se va con el rabo entre las piernas, Mira, eso sí, con eso sí puede, ¿has visto?
would have been so Trinca pasta porque, macho. an easy thing. Sí, All right. pues lo que tienes al principio, ¿no? Killer. And you go into Anda que no Orden. antes en el Age of Wonder los orcos esos, o los halfin esos, Try and loop around. que van con I'm los still kinda aventureros. curious why Skogan decided to Anda que no dan de sí. Y los que tiran petardos, esos que tiran petardos y explotan. not have any Esos molan un montón, I'm also thinking building an outpost in any of these provinces is not smart because the only thing you can really build in them are huts. Está viendo si va a hacer por ahí un outpost, un puesto de avanzado. Yeah, so now we're actually Que lo podía haber hecho, looking for either pero terraforming or ha better querido hacer lo de la maravilla y tiene una maravilla abajo también, creo. Some better Creo. suited terrain. Mira, se va en barquito. Ruins. Mira, ahí tiene una maravilla también ahí abajo. Podía haber ido a por esa, ¿eh? I don't know what I wanted to look for. Pues hay una serie de un inglés It might be very much que juega al Age of Wonder 3 y se crea a todos los hobbits del Señor de los Anillos. Y es Battle Royale de hobbits. Está muy bien el vídeo, la serie. Boy, let's see. Se los crea a todos, a Pippin, a Merry, a Sam. Sí, Battle Royale de... Y cada uno es una clase. Uno es teócrata, otro es warlord, otro This is es... interesting, 'cause Ah, they Es curiosa la must serie. have just taken a city and completely pillaged it or razed it. Venga, queremos pescaderos, queremos pescaderos, queremos pesca, queremos pescado, que es muy sano. ruler, Jarla? Y no tenemos. Todavía no tiene buenas unidades para producir, ¿eh? Let's see. Yeah, you might have made the right choice in going for the other brother. Well, yeah, that's the long-term plan. At least, yeah, if it works out. Quarry. Let's see. We're gonna Recordad que las ciudades deberían especializarse. Entre una mina de oro, una quarry, un forester y dos granjas. off. I'm kinda Bueno. just hoping that we can rebuild Sí, it. sí es producción. Hay dos tipos de producción, Seizar. Acuérdate. Hay dos tipos de producción. Tienes la producción de... Quarry es producción, pero tiene dos tipos de producción. La producción que son las que tienen... No. Dos tipos. Una que produces, que te sirve para producir edificios, y otra que te sirve para producir unidades, que es el draft, ¿vale? Entonces, Quarry es producción en general. Pero luego dentro de la ciudad, dentro del camino de la producción, tienes arriba del todo la workshop, que es el taller, y luego tienes una rama que es producción para producir más edificios, y otra que es producción para producir más unidades dentro de la ciudad. Importante. And they're not moving off. Kogan, go away. Que eso es lo bueno que tiene el juego y que le va a dar mucha agilidad en cuanto a la producción de unidades y en cuanto a la exploración. Okay, so they're right on the borders. Mira dónde está el otro, ¿verdad? Está ahí abajo. Yo pensaba que estaba de... Would that have been Sí. Skogan wouldn't do this to his own city. Demasiada agua veo en este mapa. Army Hill. Venga, el capellán. And we'll go for the chapter. Chaplain. Yeah, and if we're not happy, we can always shuffle the research options. True, but at one remaining, there's not Ese es un Yeah. hechizo estratégico que te Still permite haven't found curar any free cities either. no. Okay, let's see. tu We have ejército. a diplomatic message. And basically, our relation is currently improving because we have a treaty with them that in the past few turns we haven't actually broken. Yes, and it's also related to their personality. Yes, because it's this one. They like empires that don't break treaties. Now, let's see. And it shows up here nicely, pushing our relation much higher. Though I thought we were already higher. Yes, so at the same time, they also have a dislike for Sí, empires claro. with few alliances. Pero eso es por Which is una... us as well. Right. Pero eso we es don't have an porque eres así. alliance yet. So Te lo the dice. one and the other are Like, offsetting each other. dice, me Yes, so gustan los basically imperios que no we're rompen neutral, yeah. tratados. Pero bueno, es que es lo más normal. We could do. Oh, I could have done open borders and just walked right through. That would have been a much better money spend. You can still do it if you want. But yeah, so we're gonna.
Sí, pero luego el problema es que no está tan desarrollado luego dentro del juego, ¿ves? Pero es bastante interesante, sí. How is Kogan looking at this at the It's moment? actually looking a lot better. Cuesta luego moverte diplomáticamente porque... Bueno, es que al final es así, te hace muchos bloqueos. Por ejemplo, fíjate ahora que gasta un montón de pasta en hacer el tratado de reclamar territorios y no ha podido reclamar la maravilla. El evento de la maravilla. What is this inherent dislike actually based on? Is that based on something or is it just... Pero bueno, ya tiene el Essentially tratado just para the el futuro. leader starting out with a grudge on you Right. for personal reasons. I want to say, because I don't think Yalan had this. No, So not all of them have it. It's random whether somebody just goes like, yeah, I just don't like you. Yeah, but Alright. we managed to mitigate that actually by the power of gold. Right. I mean, for a ruler like Skogan, gold means a lot. Yes. Let's see. You're still there. See, now Skogan is doing what I wanted to do. Skogan is making this into a city of his own. Oh boy. Oh, a lot of red. Oh, something happened. Because the city wasn't rebuilt. Ah, que es una ciudad en ruinas, colega. Puf, mira todo lo que hay ahí, chaval. Hamilton came back. Todo lo que tiene ahí metido, colega. No, I don't think that's gonna work. So what is Joder. Harrington, what is Yalan actually working with? Hombre, son guarretillos, pero hay muchas, ¿eh? Because they have the zealot. Tiene esta ahí... Copper here. Hay una rata y todo. 2 scouts. Un héroe rata. They must have lost some units, but A ver, es que esta es una condición especial de... 2.5, 6. Una condición especial de escenario. In the meantime, we're gonna just Para complicarlo un poco más. Al Brinkers of say Misfortune. blessed skulls. Esta es la misión, ¿no? Que tenía. Let's see. We have some options. We can spend more money, but I think we've done that enough. Más, venga. So we're just gonna. Venga, ataca. Hostia, son de tier 3 los dos, ¿eh? Oof. Mira, uno se ha quedado a uno de vida, a uno de morir, ¿eh? Uno se ha quedado. Pero ¿sabes por qué ha sido eso? ¿No? Eso no es tontería. En teoría, si dejas de utilizar los hechizos, tiene un hechizo que te permite que una unidad se quede uno de vida unos turnos. ¿Sabes? El hold the line. That spell really helps sometimes. Yo creo que lo ha dicho, que ha utilizado el hold the line. Now we have options that increase our unit production or draft. ¿Lo ves? Draft, ¿lo ves? Structure Production y Imperium. Considering what I've seen, I think we might want to focus on making some more units. Yeah. Va, cogido draft para producir más unidades. Also, this deck has been here for a long time, and I don't know what it's been doing. We're just gonna recruit. Va a traer otro héroe. Mira, ese ya viene con 5 de afinidad. Or adapt, or duelist, and a militarist. Which seems more. Este mola mucho, ¿eh? Parte con el caballo. We're gonna take this. We're gonna take the hit on the hero cap. Ooh, it's quite a lot. Tiene los mismos efectos de sonido muy parecidos al 3, ¿eh? We're just having a stack standing around. That is not a smart idea. We're gonna have to go out and find a new place to settle. Because I think we might have kind of screwed ourselves over. Let's see. Undying loyalty. That's a good one. And I think we're gonna go with experienced leader because our pikemen, which are currently at elite, only need a little bit more XP to actually get to Joder, los piqueros esos. ¿Que tienen una paja en la boca o qué? Los piqueros. Un pajote en la boca. Las arqueras, ¿qué has dicho? Las pajas para vosotros. Que no todo lo que nos pajas. En la boca. Menos todavía. Eso es para los políticos.
Los puros. And then at Elite and Legend they get O sea, piqueros que parecían campesinos. Son como los campesinos del héroes. And they gain Eagle Eye. And Eagle Eye, if I remember correctly, is a trait or a bonus that increases accuracy and range. So we can check that when we get there. when we get there. So the army healer is ready. I don't think we currently need that because En algunos juegos sí que dejaban, ¿eh? regeneration is actually pretty Y high tenían for a diferencias. Las mujeres tenían más hit stay, you know. y un poquito menos de damage y los hombres al contrario. And so we just got Por ejemplo, en algunas unidades. Has retreated to the void, which means that he indeed got Madre mía. They got wiped. Nada, que ahí no puedes entrar. Está ahí metido el del Harrington, el otro Yes. Which means that in about 3 turns they'll show Venga, up iros. then over here in their capital. Which more quests. Ooh. ¿Quién te la manda We are esta? the head of a war, Right for Vengeance. and that's also nearby. So 4. anything that gives us more. Están ahí al lado. And oh no. Oh, Oh ¿Y esto? you can actually let them go and gain some positive con life Razorban. points. yes. And 6 million which busca definitely Crowell good thing. Infiel de Also, Renda Put está This right. is a level up, so even if I don't fight for the XP, I'm still gaining a level up. Yeah, it's a So A ver, depende de mi remove. win-win. it's a win-win for us. Ah, fenómeno. Pues nada, te la quitas de en medio, le dejas ir y encima eres bueno. Sí. So let's go. Pero gana también experiencia, por lo que se ve, ¿no? I do have 2. O sea, le venía de puta madre porque es alineamiento bueno, por un lado. Some adept hero skills available now. Venía bastante bien. Inspiring leader, feudal ruler, strength training. I do think I want to go with inspiring leader just to get some of that gold back we've been spending. Sí, interesante, sí. Un 10% más de daño, ¿no? Ponía. Now we had, like you said, we did a good alignment act, which, as we see here, Joder, las ciudades van creciendo a tope, ¿eh? and this isn't what I was thinking of showing. Now I kind of wonder if we did this, if I had done this 5 turns ago, we would have seen what I wanted to see. Because as you play the game and you, for a long time, don't actually make No sé, any macho. bad choices, your alignment wanes, correct? Yeah, at least if you're on the evil side. So it's sometimes No lo hard sé. to Yo creo que no. gain more evil points or good points, but especially getting Yo good creo que points no. is hard because you need to do good acts, and that often means also sacrificing a lot of maybe That other. hits. Yo good creo que está en de choices. adorno. So when you're going evil and you don't have anything good that you can do, at least. No, o sea, a lo mejor es un nodo, como dices tú, de comida. Puede ser que den bonus. No lo he visto. That means that if I'm pure good, does it bring back down to good? No. So Okay. keep doing good stuff, but you won't. Igual have to que cuando worry vas a about hacer el quarry, puedes tener, fíjate, Realizar, puedes tener un piedra, lo que es piedra, y aquí puedes tener, y aquí lo que tienes es oro. Entonces, no sé hasta qué punto afecta que sea una cosa o la otra, porque en los dos puedes hacer tanto uno como el otro, tanto la mina como la cantera. En los dos puedes hacerla. Solo tienes que tener un recurso de este tipo. doing good stuff in a while. Oh, see, I didn't know that. I thought in Yeah, both Canal cases it would Battlemaster. wane back down to Battlements. neutral. Qué curioso. Okay, we picked up some The Wizard Tower, ya. production pickups, production in general, and we Mira, tiene aquí el convento. complete some of our. Pues el convento está guay, pero bueno, aquí tiene muchas cosas que puede hacer en cero, Now we have some options. We can get more mana. We can increase our production in general. We can increase our knowledge income. We could do the tavern for another 20 city stability. That would put us at. Y low stability reduce, pero ¿qué hace que la estabilidad de esta baje? Into orderly, which then in general increases production, draft, and food income. That would be good. And it finishes. Si son más felices, más We also producen. researched the content. Eso también pasa en el 3. Yes, we researched the convent, which it's a tome structure, so it doesn't actually get boosted.
Joder, son 4, ¿eh? And then 4 turns for For each seat stability level. No, cállate. Por cada nivel de estabilidad. Por encima del estable, ganas más 5 y 5. Qué bueno. unstable, which in this case would Sí, lo tienes aprendido. Sí. 1, 2, 3. 3 levels above, so plus 15 knowledge, plus 15 mana. That's nice. And I do. Mira, tiene de nivel 2. But I still have a province to annex. Eso se hace con el Town Hall. Mira, más dinero, ¿no? I was thinking of doing the 2 quarries needed for the blacksmith, actually. Just so we can get Va a hacer boss a la blacksmith con dos canteras. Yeah, that's stupid notifications back. Okay, so let's see. Another province being pillaged. Joder, ¿lo está quemando todo o qué? The city is not being rebuilt. No, que no, que han pasado de hacer rebuild. Que han pasado. Están por ir dando vueltas y no han hecho ni rebuild ni nada. It'll be fine. Okay, let's see. Just scoping out the coast. And we have our. Mira, segundo libro. Venga, ¿qué va a hacer? ¿Que vaya por naturaleza? ¿O va a coger una tercera afinidad? What do we want? So we've all seen these before. Ese. The Zeal. Yeah. Could do Zeal. Does Zeal have any? ¿Eso qué es? Bueno. Y encima cuenta como quarry que... It does increase city stability, which would be nice, actually. Inspiring Chant is plus 10 morale at least. And enchanted units gain Zeal for extra spirit damage. And otherwise we can fanáticos. increase our city for less. Oh, that actually reminds me, we didn't see the whispering... No, we managed to dodge it the whole time. Are we gonna go Tome of Zeal? Yeah, that sounds fine. And sometimes if you want the bueno, va muy puro de orden, ¿eh? The affinities of the other players. Right. But in this case, you already knew that one of them had order. Yeah. I completely and totally thought of that. Shielded by the holy knowledge that they are in the right. Those who reject your gift shall know. Sí, ese me mola a mí, porque tienes el de la subyugación luego en tier 3, creo, el tomo de la subyugación con los caballeros esos del yugo. Hacer algo así como tema de sombra. Bueno, es que sombra a lo mejor no puedes, pero que sea mágico y de subyugación, tío. Molaría un montón, ¿eh? En plan orden y subyugar. ¿Qué? Capillita. No, ¿qué va? Pero mola, tío. Just temporarily regrouping. Mola ser ahí un inquisidor y quemarlos a todos, ¿eh? Un inquisidor de estos locos. ¿Eh? No sé, tengo que ver lo que más me llama. Tengo que hacer mis fracciones y hablar con vosotros. Ahora, autocombat. Right to vengeance. Sí, pero a ver con qué empezamos, tío. Hay por ahí una página web que te randomiza la elección primera. Está muy bien. Y también puedes utilizarla para ir haciéndote la tuya. Está muy bien, ¿eh? Creo que la tengo por ahí. Nice, strong, heavy shields, so they ignore flanking attacks. Qué bueno eso, ¿eh? Lo de ignorar ataques de flancos está súper bien. Pero súper bien. Yes, we're gonna need mucha defensa, sí. Let's see. I can't quite retreat. And they're standing on a food pickup as well. They're the marauders. Yep.
So we're gonna heal up, and then we're just gonna go and No está clear this, aquí. 'cause Yo pensaba que la it's había just gonna cogido. be 2 brewer ogres. You're just gonna stay here, but that's global. Aquí está, sí. This I want to keep for when the city's done. I'm trying to think what kind of resource income this gives when we clear it. Because I think that's just gonna be food. It's worth a shot. Never mind. Ooh, yeah, that's a strong stack. It's always the entwined. Yeah, they're hidden as well in the forest. Yeah, I should have known that a magic material is not gonna be protected by 2 gremlins. Keep you. No, aquí no. Aquí lo que haces es un outpost. No, aquí no son colonos. Aquí haces un outpost y luego lo actualizas a ciudad. Es así. Las armies hacen outpost y los outposts los actualizas a ciudad. Es como se hace en Humankind. En Humankind esa pues la tienes que rehacer con algo, no sé. A ver si lo hace. Ahora, le costaba Imperium. Sí, se puede. Pero no utilizan eso, lo que tú dices, colonos en este juego no se utilizan. No me va a poner como Lord. Lord de la guerra, defensa. Más defensa. Está de momento en las ruinas, a ver qué hace. Which I think is actually going to help us out because he has a claim on this province. Actually, we all do. So this means that if we all have a claim, does this mean that they still get a relation hit if we claim it, or? They do, unless we get a pact with them to ignore it. Sí, pero con uno tiene un pacto, con el otro no, ¿eh? Yeah. Este se va... Pero bueno, no empieces a liarla, tío. Ya se va a gastar la pasta. Tírate dinero. Everybody wants gold. Yes, they have a good amount of army units running around, so they need a lot of gold to keep them there. Quiere ser muy diplomático, yo creo. Y no se puede ser tan diplomático, ¿eh? They're not going to be cheap. Well, we can check. I mean, it's about the same amount of money that they ask for just a random resource request, so not too bad. But that's definitely not happening for a while. Nada, dice que no. Que no quiere reclamar las cosas a las bravas, que tiene que ser por tratados. What are you guarding? Ooh, large, big. What did it say? I'm really hoping for the hero equipment in this case. Venga, ¿qué coño es esto? El otro hermano. Darman Boss. Ya he encontrado los 3. Hostia, ¿eh? The war is definitely raging on. Pero no tiene pasta. So, quick question. If this ruler is in the void, I correctly see that one of these buttons is disabled. The other one isn't. Well, it is disabled because you cannot pay the 50 gold. No tienes. Para pagar 50 gold. Everything comes down to gold. Sí, no, estos molan mucho, ¿eh? El diseño que tienen. Here, when we meet them, we actually see pretty good relations. I keep expecting this to show. Sí, son high. Threat level indifferent. De todas maneras, ya empieza con una buena relación, ¿eh? Empieza con una relación de 125. Con el otro empezaba con menos 50 y con el otro empezó con menos 225, ¿eh? Y eso es por el tema del orden. La afinidad. Logically really likes diplomacy. So their strategy, their diplomatic strategy is informed in this case by trying to get alliances, as we can see here. They won't break the treaties. And they actually have
strategic. Otra combinación interesante, orden y industria. Yes, so they will want to meet other Industrial. players and gain treaties and eventually Sí. better diplomatic states with those players. Sí, en el tema del In orden this sí. case, Bueno, y también la unfortunately, they're naturaleza. involved with a Rather feisty war. yeah, some conflict with their brothers. So, unfortunately, that's not really happening. But they might still be our ally. Yeah, and so indeed, diplomat. Now we have the authoritarian bit. Alianzas, nunca rompe tratados, exploración y expansión. Este es más... Este es menos malo. Imperial with a single race, Imperial with a stronger military, no le gusta, with free cities, y que tiene muchas alianzas. So currently we're kind of in a good position. Our relationship is going to be good because at least we have the order match. We also have a bit of a nature match. And despite everything, they are currently ranking highest of all the players overall. Yeah. Mira, eso es un ranking. César. Overall ranking, mira, ahí todo el ranking. Segundo en militar, primero en expansión, tercero en magia y primero en economía. Which is actually kind of nice that we can, when you meet someone, you can kind of just immediately track how well they're doing in the game and if you should be threatened or. Pues eso también es mucha información, ¿eh? Or any of these. Es mucha información, ¿eh? Oh, actually, I should have. Because now. So. These active treaties are the ones with us, aren't they? Yes. Oh. So this is interesting. Yarlan and Darman haven't met each other yet. No. Well, they have their sibling sitting in between. It does quite look like that, because we see red, we see purple, we see blue. And we see at least Skogan is heavily pillaging. Jesus Christ. Okay, so we're definitely going to play nice with him, because I'm pretty sure he's the only one going to be left standing. Yes. And we're well on our way. Se ha gastado toda la pasta en alianzas y mierdas. Lots of talking, little action. Venga, siguiente. ¿Qué hace otro? Quería hacer dos quarries, ya las tiene. How we want it to be. Okay, I spent most of my gold there. I can annex another province for more boosts. What do I want to boost? What do I want to boost? What would I like to boost? I'd like to boost the granary at one point. So Está buscando los boost. Forester. And it will Dos also Forester. boost the mint, which gives The us more mint. gold. Does it? I thought that think required it does. farms. Maybe I'm lying. I hope I'm not. Let's see. Porque tiene más armies, ¿será? Magecraft for a second. We have our hero skills. Mira, ya tiene las Here we can signature. kinda Skill. Ha llegado a nivel 5. Differentiate our affinities if we'd like, but Dark Ritual does not seem like us. A ver qué pilla. You know, turning everything Lo into suyo es que pillara el Virtual en Outbreak para seguir subiendo afinidad de una de las dos, o Restoration o el Virtual en Outbreak. Esto te da afinidad también, ¿eh? Lo que elijas aquí, ¿eh? Si eliges el Restoration te va a dar orden. Si eliges el Vulture Outbreak te va a dar afinidad a la naturaleza. Target friendly unit that is dead can be revived with 60% of its total HP. So, you know, it gives us some 6-2 va ahora. Pues se pondría 7-2. Isn't that fast. Yeah. Hala, y ha sacado hasta logro y todo. Yes, this is a different Paradox streaming account. Técnica secreta. Don't need Bueno, pues va full a orden, ¿eh? skills. We've skipped over a bunch. Mira, gana experiencia más rápido esas unidades. Buenas, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí en Age of Wonder. Ahora, después nos metemos en persona, cuando acabe esto. Hoy había showcase y nos hemos puesto a verlo ahora, en diferido. We still don't have any vessels, actually. We haven't even met a free city. Está muy chulo este juego, Héctor. Have taken up all the land. A ver cuándo salga te ves algún vídeo. I'm kind of wondering about that, because I don't think this realm has a trait that influences, at least. So this is interesting, because this is one of these messages that you get that indicate what a... Ha cogido Orden. Yes. Ha cogido la habilidad de Orden.
we did this in our ¿Por qué lo dices? ¿Spoileando de qué? ¿Del juego de o de originally we kind of only had o de persona? flavorful text, right? Correct. Yeah. Which really great, but they made it kind of hard to understand the diplomatic system. So at one point we added what we called like the diplomatic hint system. Sí, tiene que hacer seguimiento a tope. Which is basically explaining in gameplay terms what they are. Pues todos los jueves ha habido uno, quitando el pasado que fue Jueves Santo y no lo hicieron. Means that they're ready for a new treaty or maybe even multiple of them. Yeah, because Todavía no, porque estaba trabajando y he saltado aquí a allí. Luego lo miro, ¿vale? Do we have a wizard bond? We don't even have a wizard's bond. They're ready for the wizard's bond. I think so. Luego lo ponemos. Después de esto. But can we pay for it? Oh, I want to say, if they tell us that they're ready, then they shouldn't be asking us for money. I mean, they're ready to accept our gold. Yeah. Madre mía, tío, se está gastando todo, ¿eh? Pues ahora lo vemos. Well, next turn we'll be able to pay. Ahora lo vemos. Oh god, parsec. Es el día 12. Ahí va. Ah, right. Es el día 12 que hay que jugarlo ya aquí, ¿no, Héctor? Del tirón. El nuevo Zelda. No creo. Pero Héctor te puede orientar cómo conseguir una Switch baratita y luego juegos, ¿eh? Que él se compró una bien barata. No sé cómo lo es. La verdad que... Él entró en este canal sin tener la Switch y salió a los 2 días con la Switch y el Xenoblade Chronicles 3. ¿Te acuerdas, Héctor? Ibas con la Lite. La Switch está muy bien, ¿eh? Ya te lo digo, merece mucho la pena. Es muy divertida. En un año has creado un imperio, Héctor. Bueno, importante. La conquista de Bossi. Unique Patreon Quest. ¿Has visto, Seizar? Evelyn, Unique Patreon Quest. Tienes que aliarte o matar. Aliarte o matar, aliarte o matar. Specifically these 3 ends the game without having the need of military victory over the other players or an allied victory with everybody else. That was a lot in one sentence. So yeah, this is what they call a unique pension quest. So we have this one. You have. Y yo creo que cuando consigues esto, al que te alíes tú con él, queda debajo de tu banner y se te va a tu panteón. ¿Eh? Estás reclutando a uno de ellos para tu panteón. One on Obadot, which is an infernal realm filled with demons. And there's a lot more that we've added since I think we first showed those traits off in the influencer streams. But now we have a nice little thing to track our progress, I guess. Yes. For us, it doesn't really matter because, like I said, technically this would basically be, I guess, a mira, las victorias, esto no lo habíamos visto. Militar Victory, Expansion Victory. Victory, True Allied Victory. No ha dejado ver nada. No tiene ahí guardadete. Yes, so even in a normal game, outside of these special traits that you can Pingüinos. Pingüinos de tier 2. Bueno, no lleva ahí un mal ejército ya. Yes, and that's not all players, that's all remaining players. All remaining, yes. So if you form an alliance with 2 or 3 rulers and, you squish the opposition, then you all win. Yes, exactly. Now we're going into Dire Penguins. And it's not gonna be too interesting, but I know people have been asking for some naval combat. So it's Dire Penguins, they're classic. I do think we're gonna show it off for just a minute. Los pingüinos clásicos. Only for the Dire Penguins. Ah, que van en barco los pingüinos, ¿no? You know, confused Dire Penguins. Ah, sí, claro. Why do you be on boats? Ah, pero eso digo yo. ¿Por qué? Mira. They shouldn't be on boats. Why are they on boats? Why are they on boats? Ah, qué curioso, ¿no? Oh boy. Okay. Well, okay, now we have penguins on boats. No he tenido batallas marítimas en el 3. ¿Cómo salen, Seizar? Que tú tuviste unas cuantas. ¿Salen también en botes? Okay. Pues podrían haber mejorado eso, ¿no? Y que los pingüinos hubieran nacido... These boats are magical boats.
Entonces no han evolucionado, podrían haber evolucionado. En el Planet 4, que sí que he tenido batallas en agua, salen como encima de una plataforma. Y la plataforma se mueve. ¿Eh? Como si fuera el patinete de Regreso al Futuro. El patinete del futuro ese que va sobre el suelo. Pues sí, igual. Va en patinete. I do have to say the water looks really good. Like our team has done an amazing job on these. Like, come on, just like the foam and the colors and the waves. It just looks really good. Really, you're still out of range. I think Tom Bird did a good job on making sure the AI doesn't just sacrifice the units. Yeah, Not all the time. I spotted Tom Bird talking with some of the people on the Something Awful forums. And they were talking about, so the AI, tactical AI has this thing which is basically, they were talking about the evaluation. La que le van a liar a los pobres pingüinos. Le van a quemar el barco al pingüino, ¿eh? El pingüino en barco. Which is fun, because you would have... Toma. No sé, un poco cutre los combates en agua, ¿eh? Ahí. Pegándose, o sea, de hecho es que los combates en agua eran así antiguamente, ¿no? En vez de con cañones y con eso y al abordaje, son así, pegándose con la parte de... Sí, claro, que cambiará la vida del barco, pero... Hostia, se regeneran, chaval. Le ha pegado una hostia de eso y se ha regenerado el pingüino, ¿eh? Tampoco, el líder está un poco ahí con media vida, ¿eh? Wait, how did that bird get healed? Why do the dire penguins have lifesteal? Hostia, lifesteal. Sí, no, y encima recuperan. Arctic walk. Makes sense, they're penguins. Placaje de barcos. Is not gonna do much, but I do just want to dish out some more damage. No ha hecho nada. Vaya hechizo de mierda, qué coño. Y eso métele más velocidad. Mira al líder, le están dando. There's lifesteal again. Sí, no, se están curando ahí a tope, ¿eh? Should have just autoed it. I do have to say, just these boats ramming into each other looks so fun. It's so silly. Like, bueno. I know why we've made some of these choices. Te cato un poco, eso es. Ahora sí. Great. And to be fair, it looks less weird than Planetfall, where everybody was standing on these little rafts while doing combat. You're just in Amazon standing there with a gun on a little raft. Sí, pero podías haber mejorado también. Tampoco es que Planetfall se fuera muy bueno el combate en agua, pero bueno. Mira, el heal. No, le va a pegar otra vez. Pues yo voy a curar. Aunque teniendo ahí una unidad que pega, que aguanta bastante, pero el líder está un poco jodido, ¿eh? And they even got affected with the blind. Yeah, which... Let me see, does that affect? Está ciego. Yeah, that's the thing. That doesn't... Eso ha sido con el ataque que le ha pegado. Sí, lo ha cegado con el ataque que le ha hecho de magia. Esos ataques ciegan. I know. I really need to learn to read these things when I'm doing these streams. Pues no falla, ¿eh? En teoría el blind baja tu aquari y no te deja atacar, no te deja moverte, vamos, mucho. Joder, macho, de verdad, ¿eh? Qué coñazo de bichos, ¿eh? Was so dumb to do on stream. Oh boy. Okay, well, let's murder these penguins. Se hundió. Hundí la flota. Venga, todos a él. Paliza. Yes. Fuera. No more penguins. Now this better be a Ya falla uno, sí. I hope so. Gold. Va, buen reward ha sacado, ¿eh?
Not what I was hoping for, but it suffices. Let's see. Hostia, todo lo que hay ahí, chaval. Oh, actually, you know what I can do? I need my hero for a minute. Damn it, I do equip now. That's not worth selling. Damn you. Sí, un bug gráfico. Okay, just go on to land and. Madre mía, ¿dónde se ha metido? Venga, vamos que. 2 more turns. No, ya se ha puesto a reconstruir la ciudad, ¿eh? Certainly not worth it, so let's just send you out to explore. Legión de Cialot. Yeah, having a look at this map, I don't expect any free De cities. fanáticos, legión de fanáticos. Yeah, they're probably all the way in the corner, or maybe in the undergrounds. But That could be. Ahí, venga, empieza a sacar ya got a diplomatic unidades en condiciones. De tier 2. Right. That's a great proposal. Yeah, watch this. It's gonna be one of ¿Y the esto ones that del is Captain Class? Yeah, please help us. Let's see. Materials Expression Improvements. What am I thinking? Avi, Levicam. Let's see. Farms. You were right. Yeah. Granero. Blacksmith. El How baño. about nothing? How about we just make Capellán. another unit? So, Inspiring Chant, Faithful Whispers, or we do a shuffle. Voy a hacer shuffle. Yeah, this Faithful Whispers definitely isn't worth it right now. Sell it. I'm not a fan of summons. I do think we'll take Condemnation just to play off of Seal. Lo condena y le quita 15 en espíritu. We might want to hang A on ver. to a little bit of gold Sí. and see what the Mana por oro. Cambia. Yeah. Yo pensaba que iba a ser por conocimiento, pero es por oro, ¿eh? No gold required. Yes. Just patience. Mira, All right. te la ha propuesto el Wizard's Bone. Another pact until... It takes 200 relation points. So Yeah, that was not the part I was worried about. Venga, Open Borders, que estás ahí cerca. Yeah. Y I 50. did want to A pagar, have justo, the, tiene province justo, ¿eh? bonus. ¿Va a pagar al final o qué? All right, in case that for when we finish that city. Yeah. Claro, True. Actually. o si finaliza la ciudad que va a reclamar el territorio. AI is not gonna like this, but I do kind of want to show off grievances a bit. So Venga, más. I actually am gonna break this province. Okay. Never done this before. Is there always a grievance for when you break a treaty? Yes. Well, this is a one-way transaction. Yes. Dice One Way Transaction, que no puede volver para atrás. All right. Now. Pero bueno, porque ha roto el tratado con él. War, justification and grievances Yes. Y ha They have aumentado el a, agravio, no sé, no minor entiendo. grievance on us, 6 points. for breaking a treaty. Yeah. Which we paid dearly for, but that's all right. But yeah, that gives us another option in this screen. Settle grievances. New options. Yes. No entiendo. Tiene ya 9 de orden, colega. It's Tenía quite 7, ya tiene expensive as 9. well. But basically, this is where when we or the AI or other players have grievances, can actually negotiate letting those things go. Right? Yes. Yes, there is a limit to how much No they entiendo. want to get rid of. And then there are also certain personalities which block it entirely. Right. So 'cause, keep that in mind. let's see. More regeneration is. Mola mucho ese, también. Cuando estás en friendly domain. Now this right does cost population, but summons basically a little army, but we only have one city. Hostia, ¿eso cómo funciona? Lo de es uno de population, pero... Bueno, es uno, es que es bastante. Has finally returned from his stay in the clouds. A ver, Let's Darman. see. So
Recibe, advierte, What conta. does this requirement actually mean? Yes. Normally there's a number, but in this case it means they will not accept this contact information if they already met half the players on the map. Right. So we've both met. Well, I've met everybody. They have met too. So sadly, it's impossible. Now we at least are able to make a visit bond with this diplomat without spending any cash. Yes. Sí, porque con este tenían mejor relación. They're open to open borders. Yes, because they're a diplomat, they will want to have more treaties. So. Venga, todo, venga. All the treaties. Yes, let's just grab everything. Todo el paquete. Well, because I do think actually, if I quickly go back, no, that isn't the thing. Didn't we at one point get a small relation bonus if you made a treaty? Tiene una ciudad de 9 y otra de 8. Yeah, we had that before, but it basically also meant that having one treaty might enable the other as well, or make the next one easier to get. Right. Which was kind of an exploit. So we ended up not doing that anymore. Makes sense. Okay, that city is done in one turn. Let's just see how everybody's gonna respond to that. It should be fine. We negotiated the proper terms. I mean, Yalen isn't gonna like it. Yes. Though technically the province was already claimed, so I'm not sure how they'll be responding, but yeah, we'll see. Está pelado, ¿eh? Okay, so Está pelado. The Classic Commons also gives us a bit of gold instead of just the 10 mana that the normal default mana structure gives. So we're gonna build that, and then in one turn our hero cap upkeep is gonna be gone, and we're gonna be fine. Yes. I was wondering why my gold kept being so low. Mira, ya tiene la ciudad. No, ya ha reconstruido la ciudad. Yeah. Yeah. Y parece que no tenía agravio. For now. Let's see, I'm gonna put you there for one turn. Yeah, you lost your city. Do I have open borders with you? Venga, open border. Not yet. 50. I'll pay. Qué rápido se hacen aquí los tratados, macho. Please move through your domain a bit. We can set Jonas as the new thing. Nuevo gobernador de Florín. Jonas isn't able. Mira, tiene recursos de maná, ¿eh? Tiene bastantes, tiene 2. That was not necessarily a good way to spend money. Because now we can't build anything in our new city. Can at least get us some extra Yo pensaba que era una unidad y es un encantamiento para unidades. I didn't want to do anything with you anyways. Pues muy bien. Lo que pasa es que ha pasado tan deprisa que no nos hemos enterado de que iba. The force seems to have died down a bit. Probably because, you know, we are walking around. Well. Bueno, todo lo que viene. We do influence. Something is happening there. ¿Están en guerra o qué? Oh boy. Yeah, it does definitely look like Skogan is currently being pressured. Yes, Yarlin is out for revenge. 24 turnos. But maybe on the wrong person because we ended up with their city, but... Hey, I gave them 2 turns to grab that city. They did not do anything to win it. So let's see, you're back up. Grab the food. Muchísimo, 212 de comida. Ha subido directamente del 1 al 3, con esa comida. Tía, está súper bien, porque puede poner ahora si quiere conocimiento o maná, a tope. Pero tiene que ver qué quiere bustear. Granja. On turn 1, do this for workshop boost. And I'll grab that for more gold. Can't do anything at the moment. Venga, otro más. Yeah, sure. Actually, click on it properly. And actually, you
come back here. I want that rainbow clover. Condenación. Already did that. Es que primero ha puesto a investigar y después ha descubierto que tenía un hechizo nuevo. Merchandise for 2 turns. Meeting neutral Charrespar. It's about time. Valores al hotel of the Free City, una ciudad libre. Malmach. Interesting, because that's the same ruler as the hero Jonas that Paitius. Skogan was walking around with. Maybe they turned their city into a vassal city then. Está ahí en medio, ¿eh? They're definitely Pero a va a ser muy vassal city. difícil unirla porque está ahí entre medias de todo. Yep, vassal city. But they didn't integrate them, which means normally you don't get a hero yet. Is this a different one, perhaps? I can't check that because it's not my own hero. So actually, we have a diplomacy overview that we completely haven't touched yet. That as well, yeah. So normally this is where we go to see our free cities, but there's also like we can click the shields, but you can also go here to inspect your relation with the different players. And this also allows you to see a lot of the information without having to go into the full diplomacy screen. Yeah, because here we can at least see our relation with them, and if we open it, we can see their affinities, I wanted to say our treaties. Es muy parecido a los otros que hay. It's still visible if you hover over the shield, I think. Es un resumen de la información diplomática. Yeah, it's the right. It's a bit odd. Learning new things every time. But yeah, it's a quick overview of everything that a diplomacy has to. Well, a quick overview of the information normally in the diplomacy screen. And it's also where we can access more information on our rankings, because here we can check out how everybody is doing militarily, in expansion, in magic, and if it gets there. Wait, that's overall. I think this is supposed to be so cool. What is the economy? Los rankings. The economy is really your cities and your income. The overall ranking is what we also use for the score. No me fío mucho de esos rankings. Oh well, I think in all of them we're pretty much. Oh no, we're not dead last. Somehow Skogan had a strong start, but he's tapering off. Yeah, he might have, Sí, hemos dicho que se iba a meter en muchas guerras, iba a perder poder de ejército. Bit of more than he could chew. Yeah, That's the right one. He is wedged in between the other two players. Venga, Infernal Invaders. Now, people have been curious about this unit. Well, they've been curious about the skull, and it's very fun to actually see it up close like this. Because, you know, they want a jester hat, so there's a jester hat. Cool unit. So this is interesting, and this is less your thing, but these crises and these boons. Because there are quests that are aligned De efecto escala con cuanto más alta sea tu orden. O sea, va de puta madre. O sea, eso no lo hagas. This is fed by our order affinity, which generally opposes chaos. So here we have, as we are holy diplomats, the assignment to take care of these infernal fiends. If we do that, that gives us an order boon, which increases our city stability in all of our cities for a limited amount of time. Yeah. Similarly, if we reject it, well, okay, we can reject it and nothing happens, or we can try and get this unit, but doing so will give us another crisis, which then decreases our city stability in all of our cities. Yeah. Also costs us a lot of mana if we were to do this, but I'm pretty sure. Yeah. ¿Dónde cojones? Es que te lo enseñan ahí, pero no sabes en qué parte estás del mapa. We're just gonna accept this and 2 skulls. Ah, están ahí al lado. Ooh, these are can be very Bringer. painful to fight. Sí, pero tienes ahí dos de nivel 3, ¿eh? Holy fish. Yeah. Which is, yeah, it's very true. The biggest thing they have is this bird, which
Mind control effects are Tiene que convertir. always risky to deal with, because suddenly you go from having Pues qué 6 peligro, units to qué 5 peligrosas units. son las que tienen que convertir. On the other side, the skull Y estas tienen que ser is también peligrosísimas. actually Son support surprisingly in the units. same vein, 'cause it's Pegan 20 en Song of fuego. Revelry. Oh no, it doesn't anymore. Okay, so this used to have a effect where Son it would bufos. actually cause your unit to go berserk, Ooh. which is both positive and negative, because as it's berserk, it ignores all of the casualty mechanics, so it does full damage even if it's a single model. But of course, it's completely unchecked. Yeah. But it does still have on its attack insanity, which is fun because that just means that it's the unit that if it goes insane, it just attacks any random unit within the range. Hope that you're not too close, otherwise you're still going to get Insanity. attacked yourself. But you want them to attack their allies. Right, so they can even attack your own units. Yeah, so any unit within the range. Sí, es como el and Vesker ideally that del is 3. indeed an enemy unit. Se vuelven, vamos, unlike locos. the backline. I've definitely made the mistake of using this on a Warbreed and then not calculating how far that thing would be moving. Because then you get Sí, shot básicamente. damage for so much. Pero tienen muy mala pinta estos bufones, ¿eh? It is Tienen... interesting, 'cause Uf. the Lightbringer is Y actually este que tiene el convert, so I'm gonna tela, recommend ¿eh? here that it's included. But yeah, we can. Where is this? It is a bit further away from our city. But yeah, that seems fine. I want to get the rainbow globe. I'm not doing that on my own. Good. Tengo la garganta. That's not needed. And more messages. Like we said, Donald likes us because we're sticking to our single race. No. Yeah. And Jarlan doesn't like us because of what we've done. Claro, le ha reclamado la zona esa y ha roto el tratado, pues normal. But this is also a warning, because he's telling us that if we continue It's with my our wrath. behavior, he's actually going to declare war on us as well. Yes, so if we do not make any reparations for the current minus 210 relations that we have, it means they might either declare war or start breaking the treaties that we have, which is the Wizard's Bond that we still share. Yeah, so we can see here there's a grudge due to our grievances. Le ha metido 210 de relación, It ¿eh? looks like this is about 10 for each grievance point that you have. Yes, exactly. And that's basically being almost doubled because of the passive we broke a treaty, which is then also something that they don't like about our personality. Yes, so we can look at their personality actually, and they used to have a like for players that do not break any treaties, which we just did. So they don't So, like us. yes, Si es que yo no sé por qué ha roto el tratado, para que viéramos lo que pasaba. Now, we do see also that they still feel uneasy, but now our army also poses a threat to them. So that does hopefully mean that they have less military than we do, Yes. should it come to a war. Y tiene un nivel de amenaza bastante alto, ¿eh? How long do I Uneasy. roughly have before, they actually break the bond or they start the war? It's usually a couple of turns, so like maybe 3 or 4 turns before they will act upon something. Right. Quickly sip some water. Because diplomacy is all about talking. Llega la empresa, capture y encima la provincia. Rompes el tratado y ahora ya vos has capturado. Ah, bueno, no. Te está dando a ti porque ha capturado un... Rather large amount of. ¿Cuál ha sido el que ha capturado? Ahí arriba será. They actually took the mine. That's Oh, now I can't see. But okay. well, if you go back to your city, just a little bit south. Parece que sí, que los cacharros dan, ¿eh? Habría que verlo, pero las ovejitas van a dar they también actually más took comida, the seguro. mine that's directly adjacent to you. Oh, this one I was looking at. Serán this como one. nodos de I did not producción. see this mine. They've been stretching out the city very far actually right now. Okay, so we have 25. They have 6. If we go and check here. Mira, madre mía, lo que ha this gives subido, us a chaval. Minor war justification balance. What does this actually mean if we want to declare war? Yes. So a big difference with Planetfall here is as well that their grievances count,
for our war declarations as well. Yeah, because we can see that, right? Because our war justification balance is only 19, which Yes. is 25 minus 6. Yeah, and we've gotten rid of systems like the what was it called? The empire stability was a thing for planetfall as well, where declaring wars basically meant that your economy and your units would weaken or actually strengthen based upon your. Yeah, it was kind of popular support, kind of. Yeah. If you had the popular... Claro. Esto lo estoy diciendo ahora, que es como el soporte de la gente. Como el apoyo de la gente a la guerra. Yo creo que a lo mejor han cogido algo de Humankind, ¿eh? Porque esa barra me parece sospechosamente parecida. Declarar guerra justificada. And yeah, that basically just means that if you do that, it might eventually spiral down to a all-out war on you. So we can have a quick look at this because vuelto a subir en orden. Justificación balance, 19, menor. Safe, right? Yeah. We have reasons to declare this war. Mira, te da alineamiento positivo más 1 más 10. Because we have reasons, this actually means that our war declaration is a good action. Yes. But war is not necessarily always good, even if justified. So there is a relationship hit that our non-allied rulers take. In this case, it's only minor justification. So that Te means pego menos 50 en todos los líderes que no son aliados. It's still questionable whether we should declare war or not. So other people still disagree. But we do have a different bonus as well going on, which is we are good aligned and they are evil aligned. So we're fighting good versus evil, and that does give us a little bit of a offset there. Does that offset also work vice versa if I'm evil and I'm declaring war on good people? No, you're not extra punished for doing that. If you have grievances, then you should be able to act on them. All right, so here we have, for example, if we want to go to war with Skogan, which we've been actually pretty nice with, and we don't have any grievances against. There's a lot more going on. Yes, yeah, definitely. So, one thing that I know somebody... Justificación. Sí, esto sin ninguna justificación, ya veis. Te da mucho más agravio. Las relaciones con las ciudades menos 25, pierdes el vasallaje de ciertas ciudades y pierdes también la producción base de Imperium. Alineamiento no pasa, no sale nada. Ahí. Player versus player, the other rulers. This unjustified war actually affects also our vassal cities. Yes. Because we see negative relations, which already has an impact on our allegiance. Also, their allegiance flat out just goes down. Yes. Venga, Abril, nos vemos, que aproveche la cena. Yes. Si esto ya va a acabar, así que no te preocupes. Venga, que aproveche, hasta luego. Their allegiance level, and that could mean they give you less points for your Ready of the Lieges. Maybe they give you less tribute as well. So in general, it's good to keep your vassals happy. Claro, pero está claro, a la larga o eres un maestro de la guerra o lo suyo es que tengas a todos contentos. Sí. Sí, una guerra sin justificación hasta jode el Imperium, la producción de Imperium. Venga, una más nueva. Mira, el Rayo de Liges. Tiene poco el Rayo de Liges porque no hay ni ciudades vasallo ni tampoco tiene ahora mismo maravillas. Actually, to a degree we did. Mira, tiene un outpost abajo ya de azul. Escaping into the underground. And our scout ended up here. Huh, alright. Venga, nuevo. See quickly what we want to do. Aquellas ciudades de arriba son inhóspitas. So we have a bunch of gold finally.
Pues solo te dejan hacer la choza, arriba. We're getting notified Aquí. that we're En el norte. really Pero ¿cómo puedes hacer quarries? off. ¿Qué mora? ¿A qué te Is refieres? there anything specifically about diplomacy that that we haven't mentioned that you want to show ¿Mora, el off? qué? I think we did cover a great portion of it. Of course, we haven't seen our plans really come to fruition yet. Oh no, honestly, I think the most interesting here has so far been just the AI going to war with each other. Yeah, No. they're far too distracted to No. bother with us at this A point. ver, To, ¿qué vemos otra vez? Un to show momentito. off. Aquí no sale morada. A ver. And we're getting notified that we're Sale esta, really que es la well nueva. off. La morada sería, pero... Is there anything specific Las moradas about diplomacy son... that we mentioned that you want to show off? De I think we conocimiento. did cover a Son great las portion of de it. las Of de course, we conocimiento, haven't las seen de our plans investigación. really come to fruition yet. Tienes las azules que son de maná y las Honestly, I moradas que think son de the most interesting investigación. here has so far been just the AI ver. going to war with each other. Yeah, they're far too distracted to bother with us at this point. Ahora no lo he visto. Dices en el anterior, ¿no? Sí, espera, es que aquí... A ver. No, aquí no nos hemos pasado. Aquí. To show Aquí off. puedes, en los sitios donde hay nodos de I maná think puedes. we did cover a great ¿Así de portion ahora? of it. Of course, we Joder. haven't ¿Y seen our dónde se plans. ve? A ver. Que no lo veo yo. And Aquí we're getting dices. notified that we're really well off. Vale, joder, míralas, aquí están, sí, vale, que no se veían, sí, justo. Míralas, ahí están. Es el de que produce... Tienes varias estructuras, cada una produce un recurso. Mira, oro, la mina, producción, la quarry. Esta produce comida a la vez, el forester comida y producción a la vez. Esta, comida solo. Y luego arriba, las que tienen nodos de maná, esta produce investigación, conocimiento y la otra maná. Azul, maná. Eso es. Y tiene que haber un recurso mágico para poder hacerla. Yes, it goes from minor to a A ver, normal. vamos un poquito más para There was atrás. Speedy. Instead of 6, Que aquí hay interesante And otra they might be vez. spending all their gold on units. is there anything specifically about diplomacy that we haven't mentioned that you want to show off? Venga, vamos a I liarla. think we did cover a great portion of it. Of course, we haven't seen our plans really come to fruition yet. Oh no, honestly, I think the most interesting here has so far been just the AI going to war with each other. Yeah, they're far too distracted to bother with us at this point. Difícil este escenario, ¿eh? Vienen muy petados los tres hermanos, ¿eh? Make a declaration of rivalry or friendship with you, but Mátalos they a might los be tres. spending all their gold on units. Most O likely. alíate con los So, tres, pero no te actually, puedes aliar we con los can tres. Te alías quickly con talk dos y about matas that a uno, still, ¿no? 'cause with Skogan, he started off kind of horrible with us. We gave him a declaration of friendship. Ha bajado la diplomacia al final. He also gives us a declaration of Sí, friendship. Yeah. con uno mínimo tienes que ir por But alianza. these are pronouncements. There's also a... Okay, you don't see it here. Let me grab another AI. The declaration of rivalry. So what would have happened if Skogan went like, well, you might want to be friends. I have no interest in this. Yeah, that would have actually countered our friendship and basically broke off the pact, and that means we're moving in a different direction. So instead of getting the plus 300 relation points, they're actually going to work towards minus 300. Declaración de rivalidad. Which is- Modificación de Abril 300. Vale, es otra forma, ¿eh? Pero para ganar agravio. It's effectively breaking up Es the modificar policy el entirely 2, for bajar relation. hasta And it also gives 300 them a good bonus, y because se ha any añadido tu increases they relación get on con this will el be jefe. 40% stronger. So Y cualquier Yeah, so agravio basically, if we had done this at one es incrementar un 40%. You know, Yalan, Y es imposible hacer like, you're losing this tratados. war, you're a weakling. Y los We're gonna tratados declare existentes se rivalry. romperán. And then broken that 200 treaty. y mantenerlo de Instead of 20. 6, we would have gotten
Well, in this case, if they declared a rivalry on us, then definitely it would have gotten the 40% extra, so it would have been 8. Si es que bebe de todo un poco. Y a mí me recuerdan otros puntos al Stellaris. They violated our sector. ¿Sabes? Our province there was taken. The gold mine that Es que bebe de todo un poco, tío. Es que ya ha metido la mano Paradox y ya, bueno, tiene mucho de Triumph, pero también tiene bastante de Paradox. Yep. Plus 25 points would have actually made a very big difference there. It would have, because you said minor war declaration. There are different stages of justified wars, right? Yes, it goes from minor to a normal, and then eventually to a fully justified war, which is when you have at least 51 points. So it is a lot, but it's definitely not impossible, especially if you declare a rivalry. Or if you fabricate grievances yourself. Yes, yeah, that's always a option if you need some points real quick, or at least within 5 turns. You just have to be willing to spend the gold and the mana on this one. Yeah. Sí, pues I think we've shown a great denunciar y like you said. fabricar un casus belli, ¿eh? Even more, and they can read all about it. Yes. Eso se le da muy bien a algunas de las naciones del mundo, ¿eh? Fabricar casus belli, ¿eh? Para atacar otras supuestas dictaduras y llevar la monarquía, la democracia al mundo, ¿eh? Pre-order? Yes, for sure. Like, pre-orders have, I think, been doing really well. A lot of people have been very excited, and they love what we're showing. So, don't forget to check out the Dev Diary, written by Tom himself. Don't forget to wishlist, sí, tiene mantenimiento. Join the community, join our Discord, leave messages on Steam or Reddit. We did an AMA last week. Finito. And generally, we're very active, sometimes too active. It's not great for the weekends. Finito. Anyways, thank you very much, and next time we'll hopefully be back with a different Tom. Sí, con el otro. Parece que la semana que viene va a haber algo más, ¿no? Bueno, pues no sé qué a los que estéis aquí que os ha parecido. Blin ya se ha ido. Así que. Yes, thank you for watching. Bye bye. Que apago sin querer el micrófono, perdonad. Esto fuera. ¿Qué es lo que tenía que apagar? Y yo creo que me dejen entrar un día antes, tío. ¿Sabes? O 2, para aprender un poco y no llegar de eso. Bueno, aquí dejamos la retransmisión y el comentario de lo que sería este showcase que ha habido hoy. Hoy es el día 13 de abril. Estamos, más o menos medio mes, un poquito más de medio mes para que llegue el juego y nada. Espero que llegue de puta madre, ¿eh? Así que para los que lo estéis esperando como yo, vamos, poquito queda.